Memorizando la Biblia es el tema que veremos hoy. Quisiera citar, en primer lugar, a Dallas Willard, que dice algo muy importante acerca de la memorización de las Escrituras, y es lo siguiente. Él dice: la memorización de la Biblia es absolutamente fundamental para la formación espiritual. Si tuviera que elegir entre todas las disciplinas de la vida espiritual, elegiría la memorización de la Biblia, porque es una forma fundamental de llenar nuestras mentes con lo que necesita. Este libro de la ley no se apartará de tu boca. Ahí es donde lo necesitas. ¿Y cómo se mete en tu boca? A través de la memorización. Y como bien lo decía el salmista, en el Salmo 119, versículo 14 al 16, acerca de la Biblia, Él nos dice cuál era el objeto de su satisfacción. Y Él dice: me he gozado en el camino de tus testimonios, refiriéndose a la revelación escrita, más que de toda riqueza. En tus mandamientos, hablando de la revelación escrita, meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Él dice que Él se ha alegrado en la palabra de Dios más que en toda riqueza. Nosotros sabemos cuánto los hombres de este mundo se alegran en las riquezas. Los mayores conflictos en este mundo vienen de las riquezas. Las mayores separaciones y conflictos matrimoniales vienen de las riquezas. Muchos hoy han abandonado a sus familias debido a las riquezas. Muchos han sacado a Dios de sus vidas debido a las riquezas. Muchos encuentran alegría, paz y descanso hoy debido a las riquezas. Y muchos padecen de depresión y ansiedad debido a la escasez de ellas. Y el salmista dice: me he gozado en tus mandamientos más que en toda riqueza. Esta noche quiero que veamos que la Escritura debe ser memorizada. Y también quiero que veamos el por qué es obligatorio que todo cristiano memorice las Escrituras. Y yo quiero mostrarles hoy que la Escritura es el medio que Dios usa para salvar, que la Escritura es el medio que Dios usa para producir satisfacción en Él, y que la Escritura es el medio que Dios usa para santificar. Así que, como veremos, en primer lugar, del por qué debemos memorizar la Escritura, es porque ella tiene el poder de salvar, el poder de satisfacer y el poder de santificar. Así que veremos el porqué de la memorización bajo estos tres puntos. La Escritura produce salvación, santificación y satisfacción. Así que sin más preámbulos, o antes de entrar a nuestro texto, quisiera dar crédito al ministerio Deseando a Dios, quienes han hecho un énfasis increíble acerca de la memorización de las Escrituras, y yo quisiera que este año nosotros en Trono de Gracia podamos hacer lo mismo, incluso aquellos que nos escuchan por internet. Así que sin más preámbulos, veamos el primer poder que manifiesta la Escritura y por qué cada cristiano debe memorizarla. En primer lugar, porque la Escritura es un instrumento usado en las manos de Dios para salvación. Y esto lo dice la misma Escritura, hablando de ella misma, dice Santiago capítulo 1, versículo 18, lo siguiente: Él de su voluntad, hablando de Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer a los creyentes, nos hizo nacer, ¿por qué? ¿Cuál fue el instrumento? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Lo que está diciendo Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, es que la obra de transformación es, valga la redundancia, una obra exclusiva de Dios. Ninguna iglesia puede salvar. Ningún sacerdote puede salvar. Ninguna obra o rito puede salvar. Es una obra exclusiva de Dios la salvación.
Y dice Santiago que el instrumento que a Dios le ha placido usar para realizar esa obra de transformación es la palabra. No hay otro medio. Es como dice la Escritura también, que a Dios le ha placido salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Es la verdad de la palabra la que a Dios le ha placido usar como instrumento para salvar al pecador y trasladarlo de las tinieblas a la luz. Ese es el instrumento que Dios ha usado. Y Romanos capítulo 10, versículo 17 también declara esta verdad. Dice, así que la fe es por el oír. ¿Pero el oír qué? El oír por la palabra de Dios. No en oír chistes desde un púlpito, no. El oír la palabra de Dios no es a través de obras de teatros, de conciertos, no es el oír por la palabra de Dios. Ese es el instrumento que Dios ha usado para concedernos el don de la fe que nos ha concedido la salvación. Así que por lo tanto podemos nosotros vislumbrar en este texto de manera implícita que si la fe para la salvación viene por la palabra de Dios, la manera de fortalecer esa fe que ya tenemos es como igual a través de la palabra de Dios. No existe un creyente que yo conozca que posea una fe fuerte, que este creyente no se caracterice por pasar tiempo en la palabra de Dios. Al mantenerse meditando y estudiando y creyendo la palabra de Dios, fortalece nuestra fe, alimenta nuestra fe, nutre nuestra fe. Pero también miren lo que enseña la Biblia ahora en el Antiguo Testamento sobre la Biblia. Dice en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Le está diciendo, estas palabras que yo te he mandado deben ser recordadas todo el tiempo. Y yo quiero decirles algo con relación a este pasaje. Los israelitas en este tiempo no tenían la palabra escrita como tú y yo la tenemos hoy. No todo el mundo tenía la Torá en su casa. O 2 o 3 como nosotros podemos tener en nuestras casas, una Biblia aquí, una por allá, etcétera, etcétera. No funcionaba así en ese momento. ¿Saben cómo ellos cumplían este mandamiento de enseñar la palabra a sus hijos en todo tiempo? ¿Saben cómo era? La memorizaban. La memorizaban. Ellos memorizaban la palabra de Dios. Memorizaban la ley. Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, los profetas lo memorizaban para poder cumplir este mandamiento de enseñarlo a sus hijos y repetírselo a sus hijos en todo momento. Nosotros tenemos el privilegio de tenerla y muchas veces nos mantenemos a kilómetros de distancia de ellas. Nosotros tenemos el privilegio de tener toda la revelación escrita de Dios en nuestras manos y poderla consultar en todo momento y enseñársela a nuestros hijos y a nuestras esposas en todo momento. Así que lo primero que hace la palabra de Dios es que tiene el poder, es el instrumento usado por Dios para salvar a los pecadores. Y es el instrumento poderoso que despierta a los muertos espirituales de sus tumbas. Son las palabras de Dios. Quiere decir que las palabras de este libro están vivas porque su autor está vivo. Muchos de los libros que se encuentran en muchas bibliotecas hoy, sus autores ya murieron. Y algún día morirán, si siguen vivos hoy. Pero el autor de la palabra de Dios es eterno. La palabra de Dios tiene poder porque su autor es todopoderoso. Es ella, es única. Este libro es único. No hay ninguno que se compare con él. Es único, es hermoso. Y ahora tú puedes ir viendo con más luz porque el salmista decía que él se gozaba en los testimonios de Dios más que en las riquezas. Él entendía el tesoro que él tenía consigo.
¿Has pensado en el maravilloso tesoro que tienes tú en tus manos? Ese que a veces no sabes ni dónde lo pusiste. ¿Has visto el valor tan maravilloso que tiene la palabra? Pero la palabra de Dios no solo es un medio maravilloso para salvación, sino también para satisfacción. Veamos de nuevo el Salmo 119, versículo 14 al 16. El salmista nos recuerda esta preciosa verdad. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus caminos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré. Ven el conjunto de acciones que están aquí. Me he gozado en tu palabra. En ellos meditaré en tu palabra. Consideraré tus palabras y de nuevo me regocijaré en tu palabra y no me olvidaré de tu palabra. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué es lo que te satisface cada semana? Nosotros no somos robots, no somos una máquina. Somos seres humanos con emociones. Y perseguimos algo siempre. ¿Qué es lo que te ha hecho feliz hasta ahora? ¿Qué es lo que si lo tendrías fueses más feliz? ¿Qué es lo que verdaderamente te da plenitud, llenura? ¿Qué es? Todos procuramos nuestra propia satisfacción desde el día en que nacemos, todos. Por ejemplo, los bebés gritan para satisfacer su hambre. Desde pequeños estamos procurando satisfacernos y tratar de obtener aquellas cosas que nos dan descanso, felicidad. De hecho, los bebés, antes de aprender a hablar, antes de decir una sola palabra, ya ellos le hacen saber a sus padres lo que les gusta y lo que no. Antes de decir la primera palabra. Esto confirma que desde el momento en que nacemos, todos procuramos nuestra propia satisfacción y cuando lo tenemos, gozo y alegría. Esa es la realidad. Por eso te pregunto, ¿qué te hace feliz? ¿Qué verdaderamente te satisface? ¿Qué si lo tuvieras hoy fueras más feliz que ayer? Mire, el pastor Paul Tripp cuenta que un día encontró a su hijo con una montaña de juguetes. Todos, así eran. Y él le preguntó a su hijo, ¿qué es lo que haces, hijo? Y él le respondió, papá, todo esto es mío. ¿Qué nos enseña eso? Que siempre actuaremos sin descanso hasta obtener lo que nos satisface. Siempre. No descansaremos. Quizás esa es la motivación de tu trabajo duro. Quizás esa es la motivación porque las redes sociales buscan el aplauso de los hombres y la aprobación de los demás. Quizás esa es la razón de tus amistades, de por qué compras lo que compras o vas a donde vas. Todos estamos actuando sin descanso para obtener lo que nos satisface, aunque no lo digamos así con nuestros labios. Yo déjeme decirle, nuestros hechos hablan más que 1000 palabras. Incluso por ahí dice, una imagen dice más que 1000 palabras. Por eso tenemos que tener cuidado hasta lo que publicamos, porque aún eso envía un mensaje que realmente nos satisface. Hermanos, fuimos creados como criaturas que tienen deleite. No somos máquinas. No sé si está muy alto. Somos criados como criaturas que tienen deleite. Estamos persiguiendo, no somos una máquina. Y en eso, en lo que nos deleitamos más, es lo que adoramos. ¿Escucharon eso? Y si tienen papel y lápiz, anótelo. En eso, en lo que nos deleitamos más, es lo que adoramos. Por eso, deleitarnos en algo más que en Dios es idolatría. Por eso, encontrar gozo en algo más que en Dios es idolatría. Por eso, encontrar paz en algo más que en Dios es idolatría.
Ese dinero que tienes guardado por ahí, ¿qué tal si se te quitara completamente de la noche a la mañana? Supongamos que lo tienes debajo del colchón y te levantas y no hay nada. O entras a la cuenta y cero. ¿Qué pasaría? Yo no dudo que te preocupe, que entres en pánico, pero ¿qué pasaría con tu alegría y tu paz? Acabaría completamente. ¿Por qué? Porque ese ha sido el objeto de muchos de gozo y de paz y de seguridad. Y nosotros deberíamos hallar paz, satisfacción y gozo únicamente en Dios. Por eso era que el profeta decía, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, yo me alegraré en Jehová. ¿Quién era el principal objeto de deleite de ese hombre? Dios. Nosotros estamos preocupados por lo otro. Señor, no quites las ovejas de la majada, que siempre haya vacas en los corrales. Pero acuérdense el Salmo 119, versículo 14 al 16. El salmista dice que él se ha gozado en la palabra de Dios más que en toda ganancia. Él dice que ha encontrado gozo y alegría más que en eso. Y la risa de muchos denota, uy, si tuviera un poquito de eso. ¿Sí les da risa? Yo estoy hablando de lo que sustituye a Dios como el único objeto de satisfacción. Es más, todavía te está dando ahí algo en el estómago. Esta imagen acaba de ayudarme a mí a vislumbrar cuál es tu ídolo hoy. Que eso es lo que realmente te haría despertar las mañanas cantando, pasando la tarde cantando, la noche alegre. Ay, hermanos. Y el salmo que nosotros acabamos de ver, ese salmo, en el Salmo 119, verso 14 al 16, trata de mostrarnos cuál es el deleite del salmista. ¿Cuál fue el objeto de satisfacción del salmista? La palabra de Dios, que lo satisfacía más que todas las riquezas. Miren, cuando yo no tenía a Cristo, mi satisfacción final no estaba enfocada en Dios. A pesar de que podía hablar de Él y mencionarlo quizás, yo no amaba a Dios tanto como me amaba a mí mismo. Yo me amaba más a mí mismo de lo que amaba a Dios. ¿Y saben cuál fue el instrumento que Dios usó para que Él se convirtiera en mi único objeto de satisfacción? El hecho de que muchas personas alrededor mío me saturaran de la palabra. De hecho, lo primero que hicieron mis suegros cuando yo creí fue, toma una Biblia. Palabra, 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 y exponerme a la palabra y lee la palabra, porque ella tiene el poder de conducirnos al verdadero objeto de satisfacción que es Dios. Hermanos, la salvación de Dios y la satisfacción en Dios están conectadas. Tú no puedes concebir a alguien que haya encontrado la salvación en Dios y no esté satisfecho en Él. La salvación en Dios y la satisfacción en Dios están conectadas. Y ambas se obtienen de la misma fuente. ¿Saben cuál? La palabra de Dios. Así que ya hemos visto que la palabra de Dios tiene el poder para salvar, tiene el poder para producir la satisfacción en la persona correcta, pero en último lugar, la palabra de Dios tiene el poder de santificar. Y la palabra santificación o santificar tiene dos significados teológicos. Y lo podemos ver un poco de luz en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde él dice, inspirado por el Espíritu de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que uno de los primeros significados de la santificación es que hemos sido apartados para un uso sagrado. Eso es lo que significa santificar, ser apartados para un uso especial, único. Y dice que tú y yo fuimos apartados. Y el texto nos dice aquí claramente que nosotros ahora somos posesión adquirida de Dios. Hemos sido apartados por Dios para un uso especial. Pero hay un segundo
punto, el significado de la santificación, no solamente involucra el ser apartados para un uso especial, sino que también tiene que ver con la santidad, que dice Hebreos 12:14, que sin la santidad, seguir la paz con todos y la santidad, y nunca olviden esto. De hecho, usen este texto para memorizarlo cuando sean tentados a pecar, sin la cual nadie verá al Señor. Este texto debería llevarnos a una real reflexión. Deberíamos leer Hebreos 12:14 y detenernos a pensar un momento en nuestras vidas. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nosotros debemos adorar a Dios porque solo Dios puede darnos lo que Él demanda. Y esto piénsalo bien. Dios ha demandado algo de nosotros y lo que Él demanda, Él lo provee. Él demandaba justicia perfecta y la proveyó en su Hijo. Todo lo que Dios demanda, Él lo provee. Y miren cómo lo podemos ver en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto no es una sugerencia para ustedes que se llaman cristianos, es un mandamiento. Ocúpate de tu salvación. Y la palabra aquí denota la idea de la santificación. Y hazlo con temor y temblor. Hermanos, lo que está diciendo el texto es que los verdaderos creyentes estamos llamados a vivir una vida de santidad. Y Dios en su gracia nos provee la justicia de Cristo, nos provee los recursos. Mire lo que dice ahora el verso 13. Oh, no lo tengo acá, lo voy a citar acá. Dice el verso 13 de ahí mismo de Filipenses 2:12. El versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, el hacer por su buena voluntad. Lo que está diciendo es que la razón por la que nosotros tenemos el poder y los recursos para ocuparnos de nuestra salvación es porque Dios primeramente ha producido en nosotros el querer y el hacer. Dios es soberano y nosotros responsables. Nosotros no somos marionetas de Dios ni del diablo. Somos responsables de nuestros actos, de cada uno. Vivimos en un mundo donde todo el mundo le está echando la culpa al otro. Somos responsables. Y ahora la Escritura nos vislumbra algo que hace la palabra en cuanto a la santificación. Y dice Juan 17:17, la oración sacerdotal de Cristo. Él dice, yo te pido algo por mis hijos, por los escogidos. Santifícalos en tu verdad. Y la pregunta es, ¿cuál es esa verdad? Tu palabra. Tu palabra es esa verdad que tiene el poder de santificarlos. Tu palabra es la que tiene el poder de ayudarlos a ellos a seguir creciendo en la fe cristiana. Es tu palabra. Miren, si no ves la Biblia como preciosa, ¿cómo puedes animar a otros a memorizarla? Primero debes verla como el salmista, como un tesoro mayor a todas las riquezas de este mundo. Incluso otro de los salmistas dijo, para mí ella es más dulce que la miel. Es dulce. No áspera como mucho, es que no me provoca leerla. No, así no funciona. Dice que es dulce. ¿Quién no quiere darse una cucharada de dulce? ¿Quién no quiere probar un poco? Así que ya vimos el por qué debemos memorizar la Biblia. Porque ella tiene el poder para salvar. Ella tiene el poder para producir esa satisfacción con la que nosotros tanto luchamos. Y ella tiene el poder para santificar. Cuando ve a alguien metido en serios problemas, conflictos matrimoniales, personales, haga esta pregunta, ¿cómo está tu vida devocional? Y esa pregunta le dará la respuesta a todo el caos que pudiera estar experimentando esa persona o ese matrimonio. Saca la palabra de Dios en tu vida y te estás perdiendo de estos 3 privilegios. Y si eres cristiano y has sido salvado, ¿cómo vas a crecer en tu satisfacción hacia Dios si no te alimentas del medio que Dios usa para producir satisfacción?
¿Cómo vas a crecer, pastor? Yo siento que no crezco. Y si acaso el domingo abren su Biblia en el culto, ¿habrá bendiciones de vivir en la Biblia? Y habrá consecuencias de mantenerse alejados de ella. Ahora veamos por último y rápidamente el cómo. Ya vimos el por qué memorizar la Biblia. Ahora veamos en los minutos que nos queda cómo memorizar la Biblia en 4 pasos. Estos pueden cambiar, pulirse. Esta es la idea que yo he querido traer para nuestra iglesia utilizando el material que recomendé al principio. Y yo quiero decirles algo antes de ver nuestro primer paso. Mientras nosotros estemos en este mundo, estaremos enfrentando diferentes tentaciones y retos. Todos los días. Hoy seguro usted enfrentó alguna tentación, algún reto en su mente, emociones, acciones, conflictos interpersonales, etc. Y como todos los días nosotros nos vamos a exponer a eso porque estamos en un mundo caído, todos los días debemos memorizar y meditar en la palabra de Dios. Y básicamente la respuesta para memorizar la Escritura se encuentra en repetir y revisar, repetir y revisar. Esa es la clave. Es lo que ustedes hicieron al principio, ¿se acuerdan de nuestro ejercicio? Repetir y revisar, repetir y revisar, repetir y revisar. Eso fue lo que hicieron cada uno de ustedes. Así que veamos nuestro primer paso para memorizar la poderosa, hermosa y gran tesoro que es la palabra de Dios. El primer paso, tome su primer verso, léalo 10 veces, yo le puse 5 y ustedes avanzaron, obviamente era un texto corto, y luego cierre los ojos, cierre su Biblia y dígalo 10 veces leído, 10 veces dicho y luego ya lo tienes. No es algo tan complicado como ustedes lo ven. Solo puede ser 5 veces, 10 veces, esto puede variar para aquellos que les gusta ser dogmáticos o estrictos. Esto no es dogmático. Esto es solamente una sugerencia de cómo a mí me ha funcionado y de cómo otros siervos del Señor lo han hecho. Y ahorita ustedes lo acabaron de comprobar, solo leyéndolo 5 veces, memorizaron un pasaje de las Escrituras que ya puede ser una herramienta útil en medio de las tentaciones. Así que la clave es eso, léalo varias veces, cierre su Biblia y dígalo varias veces y luego así sucesivamente. No hay tanto que anotar, es fácil lo que digo, usted coloque allí, si no ya está captando el ejercicio. Segundo paso, si elijo un verso o un par de versos, mi esposa y yo esta semana estamos meditando, memorizando par de versos. Todo va a variar según lo que usted esté memorizando. Yo le aconsejo que vaya de textos pequeños a textos más grandes. Incluso hasta que usted pueda llegar a memorizar Romanos 8, por ejemplo. Dice, elija un verso o un par de versos o un párrafo, lo pone en un pedazo de papel y lo lleva en el bolsillo de su camisa, en su pantalón, en un lugar donde sea de fácil acceso. A las damas no les recomiendo meterlo en la cartera. Va a ser, ¿dónde fue que lo puse? Y si uno le dice, mi amor, algo, ella, yo lo puse aquí, estoy seguro, pero ¿aquí dónde? Por ejemplo, en este caso, yo cargo en mi bolsillo mi texto de memorizar en la mañana, lo escribí a mano y lo cargo conmigo. Y hoy lo hemos revisado y en la mañana también lo tenemos en la puerta de la nevera. Y allí lo vamos viendo. Exacto, lugares donde nos frecuenta. Hay personas que lo imprimen y lo colocan en la puerta antes de salir y ahí está el texto. Por ejemplo, en mi texto, hermano Nicolás, ¿por qué se ríe así? No se vaya a burlar, hermano. Nuestro texto está en Lamentaciones 3:22 al 23, dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque no han disminuido, no decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Ese es el texto que hemos memorizado o estamos memorizando. Y el domingo ya lo tenemos que escribir cada uno en papel, mi esposa y yo, y recordarlos. Entonces esa es más o menos la otra recomendación que yo le digo, anótelo en un papel
y guárdelo en un lugar de fácil acceso. El hecho de escribirlo a mano ayuda muchísimo en este proceso. Hay personas que buscan el texto en Google, bajan la imagen y lo colocan de fondo de pantalla en su celular o en su tablet y lo están viendo toda la semana. Tercer paso, convierta su texto en oración. Esto es una parte clave donde involucramos no solamente la mente, sino también el corazón. Miren, los momentos de oración personales y de iglesia son un buen momento para ejercitar lo que estamos memorizando. Yo hace como un año les di un curso a ustedes que se llamaba Memorizando la Biblia. Orando la Biblia y memorizando la Biblia. Pero estuvo muy enfocado en cómo orar textos de la Biblia. Y fuimos a varios salmos, yo le enseñé cómo orar los salmos, cómo orar las epístolas, cómo orar las narrativas, cómo orar las profecías. Todo eso lo vieron ustedes conmigo. Entonces, de hecho, yo antes del culto tomé el salmo que leímos y lo convertí en una oración. Entonces, yo por lo menos esta semana, en momentos puntuales, usaré Lamentaciones 3, 22 al 23 para usarlo como oración. Señor, ayúdame a recordar que tus misericordias nunca desfallecen. No porque yo lo merezca, sino porque tú eres fiel. El texto dice, grande es tu fidelidad. Y tú me las concedes cada día y son nuevas para mí. Yo puedo convertir ese texto en una oración y eso incluso me ayudará a salir de ese problema que tienen muchos cristianos hoy, de las oraciones monótonas. Ya casi que si alguien está al lado de nosotros ya sabe lo que vamos a orar. Ya sabe lo que vamos a pedir porque siempre es lo mismo. Y ahora va esto. No, hermanos, yo creo que orar la Biblia es un deber de todo cristiano. Nos ayudará a aprender a orar de una manera correcta y nos ayudará a practicar la memorización. En cuarto y último lugar, memorizar a la luz del Evangelio. Memorice la Escritura a la luz del Evangelio. ¿A qué me refiero con esto? Memorizar las Escrituras en sí mismo no es necesariamente un acto cristiano. Porque podemos pensar y empezar a memorizar textos como locos y desligarlos de su contexto principal y desligarlos del mensaje de la cruz, que es el tema central en toda la Biblia. Mire, Jesús en un momento le dijo a los líderes religiosos, quienes, como dije hace un momento, ellos memorizaban el Antiguo Testamento. Lo memorizaban. Y Cristo en un momento les dijo en Juan 5:39 al 40, les dijo, ustedes buscan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna. Y son ellas los que dan testimonio de mí, pero ustedes se niegan a venir a mí para tener vida. O sea, los judíos habían memorizado el Antiguo Testamento, pero no habían visto a Cristo allí. Y Cristo dice, las Escrituras hablan de mí. Los profetas hablaban era de mí. Moisés hablaba de mí. Los salmos hablaban era de mí. Y ustedes solo lo divorciaron. Así que hagan el trabajo de poder pensar al estudiar cómo mi texto me permite entender con mayor claridad el Evangelio. Para que no sea simplemente memorizar y veamos la Biblia como una enciclopedia. La Biblia tiene un tema central y es Cristo y su plan de redención. Quiero cerrar con esta cita. Almacenar textos en nuestras mentes acerca de Dios nos ayuda a relacionarnos con Él como realmente es. Es necesario que ustedes comiencen una memorización de las Escrituras ya. Miren, nosotros cuando vemos clases como esta nos emocionamos al principio. Yo estoy seguro que esta semana vamos a llegar y a memorizar y a mostrarle a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo cómo lo hacemos. Pero deja que llegue marzo o febrero. Ya se acabó. Si tú entiendes que estás en una guerra en la que la única arma es la espada de verdad, la del Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios, tú tienes que armarte de ella todos los días. Y como Cristo en el desierto, usarla para vencer las tentaciones del enemigo, pero no podrás usar algo que no recuerdas. ¿Cómo sacar algo de tu corazón que no está guardado allí?
¿Cómo memorizar la Biblia que ni siquiera estoy leyendo? Es imposible. Por eso se le llama a esto disciplinas espirituales, porque requieren disciplina. Y según 2 de Pedro capítulo 1, usted ya tiene todos los recursos para llevar a cabo estos mandamientos. Lee tu Biblia, estudia tu Biblia, cree lo que dice tu Biblia, ama tu Biblia y memoriza tu Biblia.